Lo llaman Halloween, pero antes de que fuera un desfile de máscaras, de disfraces espectrales y de caramelos, fue una noche sagrada, el último suspiro del otoño, cuando los pueblos antiguos de Europa encendían hogueras para espantar a los espíritus errantes, costumbre pagana. Era la víspera de Samhain, el momento en el cual el velo entre los vivos y los muertos se volvía tan pero tan delgado como el humo. Se decía que las bestias se inquietaban, que los relojes se detenían y que las almas sin descanso vagaban buscando un cuerpo donde alojarse. Con el paso de los siglos, la famosa Noche de Brujas dejó de ser un rito purificante para transformarse en una celebración del miedo en sí mismo. Cada octubre, las ciudades se disfrazaban de cementerios, las casas se llenan de esqueletos y los niños juegan con los símbolos de la muerte sin saber que detrás de aquel inocente juego de máscaras también hay historias reales, más escalofriantes que la ficción. Historias de sectas, de profetas delirantes, de familias que huyeron del mundo buscando la salvación y terminaron hundidas en el infierno. Pues bien, amigos, esta noche hablaremos de una de esas familias, el clan Fénix. Sí, la familia del mismísimo Joaquín Fénix, el actor que fue emperador romano en Gladiador y uno de los Jokers más patéticos del cine. Y no lo digo por su actuación bastante buena, por lo demás, sino por el adalid del victimismo al que redujeron a ese personaje icónico de la cultura de los cómics y que supo alcanzar su cima con la legendaria y perturbadora interpretación de Heath Ledger, que en paz descanse. Pero antes de la fama y las alfombras rojas, hubo mucha oscuridad en la vida de Joaquin. Phoenix no nació en Hollywood, sino en el corazón de una secta apocalíptica. Fue uno de los llamados hijos de Dios, un culto perturbador que mezclaba religión, sexo y manipulación bajo la figura de un falso profeta. Sus papás creyeron estar siguiendo la voz de un salvador, pero terminaron atrapados en una red de abusos y delirios mesiánicos. Y aunque lograron escapar y reinventarse, renaciendo literariamente con el nuevo apellido Fénix, como el ave fénix, el ave que resurge del fuego, las cicatrices en sus retoños no se borraron jamás. Como si le hubieran vendido su alma al diablo, el pacto de su pasado acabaría cobrándose la vida de un artista, que fue la primera gran promesa de esa familia, y moriría de manera muy intempestiva en una acera de Hollywood, ni más ni menos, en una noche de brujas como la de hoy. ¿De quién les estoy hablando? Vamos a descubrirlo. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Fénix ni siquiera es el verdadero apellido de sus padres. Sus padres se conocieron en una carretera. Arlene Heard Dunetz estaba haciendo autostop en California y por esos azares del destino, el único coche en la carretera que se detuvo a levantarla fue el de John Lee Bottom. Ella era una jovencita neoyorquina muy atractiva que huía de su familia, y él, un californiano con ingenuos ideales hippies. A los dos los unía un desencanto absoluto con el presente. Corrían los finales de la década del 60 y el tío Sam se encontraba cuestionado por su violencia exorbitante. Los asesinatos de Malcolm X, de Martin Luther King, de los hermanos John y Robert Kennedy, la tensa Guerra Fría, los discursos prepotentes de Richard Nixon, la interminable guerra de Vietnam,
iniciada por los demócratas, Johnson para ser exactos, y la conscripción obligatoria, esclavizando a jóvenes para mandarlos a matar y a morir en nombre de intereses de otros. John y Arlene buscaban escapar de esa gran pesadilla. Se casaron, tuvieron 2 hijos y emprendieron una vida nómade, austera y espiritual que los terminó atrayendo hacia las redes de la llamada Familia Internacional, un movimiento religioso que había sido fundado por David Brandt Berg. Berg era un hombre proveniente de una familia de predicadores. Su abuelo materno, John Lincoln Brandt, había sido un ministro de los discípulos de Cristo, un severo grupo protestante del siglo XIX que pretendía un regreso al cristianismo primitivo comunista, tomando como única guía la Biblia y siguiendo el lema "No tenemos credo sino Cristo". Predicaban el bautismo para adultos y celebraban la Cena del Señor cada domingo. Hasta ahí bien. Berg mamó toda esa cultura hasta que se lanzó a misionar a su manera a lo largo y ancho de Estados Unidos. Fue perseguido en Florida por oponerse a que enseñaran la teoría de la evolución en las escuelas y acabó mudándose a California, donde fundó su propio movimiento religioso, Teens for Christ, Jóvenes por Cristo. Al principio se reunió con sus pocos adeptos en una cafetería de Huntington Beach, ofreciendo discursos exaltados que atraían a evangélicos curiosos de las iglesias locales. Motivaba a sus seguidores a realizar protestas ruidosas que causaban el malestar entre los pastores y el enojo de la policía local. Berg logró convencer a los jóvenes de Cristo de alejarse del resto de la sociedad y los llevó a vivir a un campamento en el Parque Lewis and Clark. Este hecho causó que un periodista los llamara con oscura ironía los hijos de Dios, un nombre que a Berg le encantó tanto que terminó adaptándolo. Los hijos de Dios predicaban con su palabra una profunda desconfianza hacia el mundo exterior al que llamaban el sistema. Berg, de origen judío, se interpretaba a sí mismo como una especie de reencarnación de Jesús, aunque al principio no lo planteaba de manera para nada explícita. Su doctrina era una combinación seductora del evangelismo cristiano y de la contracultura hippie de aquellos años, una fórmula muy atractiva para las almas perdidas que buscaban desesperadamente el sentido de la existencia en una época infernal. Su filosofía se cifraba en el pasaje bíblico de Mateo, que reza: "Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Ellos creían que estaban librando una guerra espiritual del bien contra el mal, por las almas y los corazones de los hombres. Iban fundando colonias aisladas a través de distintas ciudades, y Berg se comunicaba con sus adeptos lejanos mediante cartas sacralizadas que contenían textos crípticos considerados como una ley inmutable. En algunas confesaba sus debilidades, como su alcoholismo pasado, y les pedía a los suyos que confesaran sus pecados. En una de sus cartas reveló ser el profeta de Dios en el mundo contemporáneo. Les pidió que lo llamaran Moisés, el padre David, el último profeta del fin de los tiempos. Y les aseguraba que poseía una serie de ayudantes espirituales, que lo visitaban a menudo ángeles, deidades paganas, personajes mitológicos e incluso celebridades muertas, desde la diosa Afrodita Marilyn Monroe, el muñeco de nieve, Merlín, la Esfinge, Elvis Presley y Winston Churchill. Piensen por un momento en esto. Un panteón extenso y diverso, pero les puedo asegurar que ninguno de estos fantasmas que, según Berg, lo asesoraban, era judío o gay, porque Berg, pese a su origen étnico askenazi, era homofóbico y abiertamente antisemita. Creía que los judíos, sus ancestros, eran responsables de la muerte de Jesús y de todas las persecuciones posteriores hacia los cristianos.
Citaba a menudo los protocolos de los sabios de Sión, un documento apócrifo que presentaba un plan secreto de judíos para dominar al mundo, pero que en realidad fue parte de una operación de la Ojraná, la policía secreta zarista, para justificar los pogromos, la matanza de hebreos. Como buen profeta, Berg reunía a su gente para anunciarles la llegada inminente del anticristo, un dictador que establecería el colapso total de los Estados Unidos, para imponer un gobierno mundial único y absoluto. Por eso los instaba a abandonar sus empleos, sus bienes, sus vidas tradicionales, a fin de sumarse a la salvación de los hijos de Dios y vivir tal como lo hacían los cristianos primitivos. En 1969 anunció que había tenido una epifanía donde California sería azotada por un gran terremoto y publicó una carta con un mensaje revelador: huye como un pájaro a tu montaña. Berg animó a su colmena a realizar un peregrinaje por todo el planeta, predicando la palabra de los hijos de Dios. Llegaron a ser 10.000 fieles en 70 países distintos. La familia Phoenix viajaba por el Caribe y Sudamérica como misioneros, y en el camino tuvieron 2 hijos más. Liberty nació en Caracas y Joaquín en un hospital de Puerto Rico. El actor suele recordar su infancia como una especie de aventura intensa, viajando a través de los pueblos, atravesando paisajes y culturas exóticas, practicando artes marciales con sus hermanos, aprendiendo lejos de las prisiones escolares, comiendo solo una dieta vegana. Pero también hay mucho de negación y de ocultamiento en los recuerdos de Joaquín. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. A medida que el tiempo pasaba, la doctrina de los hijos de Dios se fue adentrando en lugares cada vez más oscuros. Berg se daba el lujo de tener varias mujeres, y en 1970 se permitió divorciarse de su primera esposa para casarse con su secretaria personal, Karen Serby, quien pasó a ser llamada la Madre María. Al mismo tiempo, este líder profético fue incorporando en su teología la idea de que su comunidad era la esposa de Jesús, que la secta era en todos los sentidos la compañera o la concubina del Hijo de Dios. Les pedía a sus miembros que imaginaran a Cristo mientras se daban placer a sí mismos o mantenían relaciones con sus parejas, como si fueran parte de un trío. Pero eso sí, los varones debían visualizarse como mujeres, porque el Hijo de Dios no podía ser gay. Válgame Dios. Y nada ni nadie quedaba excluido. Mediante extraños textos pedagógicos, la comunidad les enseñaba a sus críos que Jesús también deseaba y necesitaba amor carnal. Todo esto, por supuesto, escandalizaba sobremanera a cualquier otro cristiano que tuviera contacto con estos preceptos, aunque sea a través de anécdotas. Para 1976, Berg propuso un nuevo paso: la pesca coqueta. Las mujeres de los hijos de Dios debían tener relaciones sexuales con los posibles conversos para convencerlos de unirse a su doctrina, una estrategia de captación tan polémica como efectiva. Al final de este video les voy a contar una anécdota que les va a volar la cabeza. Según datos de investigadores, a lo largo de 7 años, las súbditas de Berg tuvieron relaciones carnales con alrededor de 223.000 potenciales conversos, un número abismal que pone a este culto religioso quizás como el más libertino de la historia. Pero ese fue el límite para los Bottom. En 1977 la familia se desligó de aquella extraña y promiscua sociedad secreta y regresaron al sistema. Se asentaron en Florida y, para no ser perseguidos, decidieron cambiar su apellido a Phoenix, como el ave mítica que renace de sus propias cenizas. Arlen consiguió trabajo en la cadena de medios NBC, que le permitió introducir a sus hijos en el mundo del arte. Pero veremos que aquella odisea en el culto no dejaría de aparejar consecuencias trágicas para esta familia. En cuanto a los niños de Dios, en febrero de 1978 fue abolida oficialmente y Berg renombró el grupo como la Familia del Amor.
en el marco de lo que denominó la Revolución de Nacionalización y Reorganización. Esto incluyó la destitución de más de 300 miembros destacados tras recibir informes inespecíficos sobre faltas graves y abuso de poder. Entre sus pecados se encontraban el abuso de autoridad por parte de líderes internos y las discrepancias sobre el uso continuado de la táctica de la pesca coqueta, que ya era el pan de cada día para los efervescentes miembros de la secta. Una carta de Mo de 1980, por ejemplo, llevaba el encabezado «El diablo odia el sexo, pero Dios lo ama». Muchos de los excesos fueron documentados por el autor Don Latin, quien entrevistó a numerosos miembros de la familia para su libro Jesus Freaks, entre ellos a Paul Bulgarino, quien describió al mismísimo Berg como alguien que se nutría de los vestigios de la vida hippie, gente sin nada que perder, sin rumbo y sin antecedentes religiosos, a fin de manipularlos y atraerlos a su propia predicación desviada. Otro exmiembro, Jerry Goland, relató que los niños de Dios lo rescataron de la calle, en tiempos donde era un deprimido indigente, pues los miembros aprendían a identificar a personas vulnerables, a quienes llamaban ovejas. Dijo el gran escotado, los mesías son domadores de personas. Goland recuerda que la presión para recaudar fondos era bastante intensa. Quienes eran eficaces se denominaban brillantes, y quienes no lo eran alcanzaban las cuotas mínimas y eran calificados como vergonzosos. Si no alcanzabas la cuota, no podías ir a casa a cenar, relataba. Verity Carter, otra exmiembro, detalló que sufrió abusos carnales desde los 4 años de edad, incluso por parte de su padre, y culpó directamente a la filosofía de Berg, quien enseñaba que Dios era amor y el amor era sexo, y nada más. Un precepto que justificaba todo tipo de crímenes contra criaturas y convertía en un mandato espiritual el crimen más abominable, aquel por el cual Jesús dijo, ay de aquel, ¿no?, que escandalizara a los niños, mejor que se ate una piedra al cuello y se arroje por un acantilado. Permítanme la paráfrasis. También Mary Berg, nieta de David Berg, testificó en el Reino Unido cómo su abuelo abusó sexualmente de ella siendo adolescente. En fin, una capa más de horror a esta verdadera historia de la noche de brujas. Como toda criatura que se alimenta del engaño, la secta comprendió que para sobrevivir debía parecer inofensiva, y así el horror se vistió de colores brillantes y de canciones de pop pegadizas con videos musicales, entre ellas Cathy Don't Go, de 1985, que versa sobre la historia de una chica en un supermercado donde los clientes tienen códigos de barras en manos y frente y que casi termina con un microchip 666 implantado en su organismo. También crearon programas infantiles como Life with Grandpa, cuyos personajes se basaban en la figura de Berg y la familia internacional, y donde las lecciones cristianas se mezclaban con mensajes sexuales velados. Por suerte, no tardarían en encontrar su final. Berg, que se había mantenido escondido desde 1971, murió en Portugal en noviembre de 1994, tras una sobredosis de vino. Fue enterrado en costa de Caparica y sus restos fueron cremados. Sería su joven esposa Karen Servi quien asumiría la macabra tarea de guiar a 6.000 adultos y 3.000 niños en 50 países, mientras investigaciones por abuso y prostitución de menores se extendían a Argentina, Francia, España, Australia, Venezuela y Perú. Conocida como Mamá María y otros alias, Servi presentó en febrero de 1995 la Carta del Amor, que definía los derechos y responsabilidades de los miembros y hogares fundadores, incluyendo las reglas fundamentales de la familia, algo así como sus 10 mandamientos. El fantasma de Servi arrastró a su propio hijo, considerado el hijo espiritual de Berg, Ricky Rodríguez. Ricky fue criado desde la cuna como el elegido para guiar a la secta en sus últimos tiempos, y todo ello quedó registrado en un manual siniestro, la historia de Davidito, una guía que convertía el abuso en doctrina sagrada. Años después, Ricky ya no soportaba el peso de aquella profecía maldita.
En enero de 2005, buscó a Angela Smith, una ex niñera del grupo, la asesinó y luego se quitó la vida. Antes de hacerlo, grabó un video donde se declaraba justiciero, decidido a vengar su turbia infancia y liberar a su hermana del culto. Pero ahora tenemos que volver atrás en el tiempo, porque tal y como les prometí, esta historia de terror es sobre la celebridad que no fue, el otro Fénix. Como decíamos hace un ratito, tras abandonar la secta, John y Arlene decidieron comenzar una nueva vida en Estados Unidos, cambiando su apellido original, Bottom, por Fénix, símbolo de su resurrección. Con 5 hijos y lo justo para sobrevivir, la modesta familia vivía en casas rodantes, hacía música en las calles y soñaba con convertir el arte en su forma de redención. Y los chicos, precoces, carismáticos, de una belleza serena y una mirada antigua, parecían llevar dentro suyo esa mezcla de talento y de tristeza que latían los secretos de su historia. De todos ellos, River Phoenix fue el primero en brillar. El hermano mayor tenía algo casi divino, una sensibilidad que parecía venir de otra vida, una mirada que entendía el dolor antes de vivirlo. A los 10 años, River o River en inglés, ya actuaba en series televisivas y a los 15 era un rostro conocido en toda América. Su debut fue en Explorers de 1985 junto a Ethan Hawke, que lo presentó como un prodigio natural. Un año más tarde, su interpretación en Stand By Me, basada en el relato de Stephen King, lo consagró en forma definitiva. En el papel de Chris Chambers, el niño más maduro y trágico del grupo, River, encarnó una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que conmovió al mundo. Luego vinieron The Mosquito Coast, junto a Harrison Ford, Running on Empty, donde fue nominado al Oscar, y ese breve pero icónico instante como el joven Indiana Jones de la Última Cruzada. Su carrera parecía escrita para la eternidad. Hollywood ya lo veía como el heredero natural de James Dean, el puente entre el cine clásico y la sensibilidad moderna. Pero fue la genialidad y el dolor que lo hicieron único, los mismos elementos que lo condenarían. A finales de octubre de 1993, River Phoenix regresó a Los Ángeles después de varias semanas de rodaje en Utah y en Nuevo México. Estaba agotado, errante, incapaz de escapar a la presión y, sobre todo, a los fantasmas de su pasado en la familia del amor. ¿Qué recuerdos le atormentaban exactamente? Todo eso era aún un misterio, pero según su amigo Bob Forrest, aquellos días River se sumergió en una espiral de heroína y cocaína junto a John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. La noche del 30 de octubre de 1993, en vísperas de Halloween, River llegó al Viper Room, un club nocturno de Hollywood, del que Johnny Depp era copropietario. Venía acompañado por su novia Samantha Mathis, su hermano Joaquin y su hermana Rain. Iba a subir al escenario con la banda en cuestión, junto a Flea, Frusciante y otros músicos de culto. Pero aquella noche, en la acera del 8852 del Sunset Boulevard, la historia del joven más prometedor de una generación de actores se detuvo para siempre. Durante la actuación, River se acercó a Forrest y le dijo que no se sentía nada bien, que algo no estaba bien adentro suyo. Creía haber sufrido una sobredosis. Forrest, sin imaginar el desenlace, le respondió que se lo veía bien, que no parecía grave, que podía hablar, que simplemente estaba cansado. Minutos después, el caos estalló. Samantha salió corriendo del local gritando su nombre. Afuera, River convulsionaba sobre el pavimento. Joaquin llamó a la línea 911 desesperado y con la voz quebrada. Rain intentó reanimar a su hermano con sus propias manos. Mientras tanto, adentro del club, la banda seguía tocando. Sonaba una canción llamada Michael Stipe. Pero afuera, la realidad se desangraba en cámara lenta. El hijo dorado de los Phoenix murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 23 años. Había sobrevivido a una secta, a la pobreza,
a la fama, pero no a la herida invisible que marcó su infancia. Años después, se reveló que River había confesado haber sido abusado sexualmente dentro de los hijos de Dios cuando apenas contaba con 4 años. En una entrevista muy poco difundida de 1991, dijo fríamente que perdió la virginidad a esa corta edad, aunque su hermano Joaquín, décadas más tarde, intentó suavizar aquella frase, asegurando que simplemente fue una broma mal interpretada. En el fondo, todos sabemos que no. Su muerte fue el último acto de una profecía familiar. El niño que debía renacer de las cenizas terminó consumido por el mismo fuego que encendieron y no supieron manejar. Sus padres, claro. Les voy a contar una muy breve historia. Yo tengo un gran amigo, hijo de un diplomático argentino, que por cierto era un agente comunista infiltrado en la Revolución Libertadora, su padre. Este muchacho se crió en Inglaterra en los años 60 y en los 70 volvió al país. Allí, tras un viaje a Estados Unidos muy interesante, tras un exilio en México, se vinculó con la familia internacional y cayó precisamente por esa especie de trampa de miel que era, bueno, lo que ustedes escucharon, ¿no? Esa táctica de seducción de las señoritas, esa cacería coqueta de nuevos activos. En su caso, como había vivido en Inglaterra y en Estados Unidos, se enamoró de una señorita estadounidense que se encontraba literalmente misionando, entre comillas, para la familia internacional en el país, en la Argentina, en el Río de la Plata. Ella lo sedujo, intentó integrarlo a esta secta. Él era un hombre vinculado a la cultura hippie, a la buena música de los 70. Luego sería, por ejemplo, amigo del gran músico Spinetta, mi amigo, que es mucho mayor que yo, por supuesto. Y él, bueno, planteó cierta resistencia a integrarse a este culto, por más que simpatizaba con los ideales cristianos y con el modo de vida hippie, observaba en su mesianismo, en su disciplina, en su intención de cortar los vínculos con el exterior, lo que efectivamente eran, una secta peligrosa. Entonces, él rompe con esta chica en buenos términos, pero luego se entera de que estaba embarazada. Desesperado por hacerse cargo de su niño, la busca y la secta le niega tener contacto con ella, puesto que solamente podía justamente conocer a su hijo si se unía a ellos. Poco tiempo después, ella, al parecer, fue rescatada por sus padres, que era la familia Rexton, poderosos accionistas de una cadena de televisión nacional de Estados Unidos en aquella época, familia judía, por cierto. Pero esta familia tampoco quería que, mi amigo conozca a su hijo. Entonces, increíblemente, Guillermo tuvo que contactarse hasta Nueva York, hablar telefónicamente con ellos, llamar a todos los Rexton que aparecían en la guía telefónica, hasta que finalmente dio con estas personas, les informó sus intenciones y ellos no solamente le negaron la posibilidad de viajar a Estados Unidos a conocer a su hijo, sino que le mandaron a un emisario al remoto sur con una maleta llena de fajos de dólares porque querían que firme formalmente una renuncia a su paternidad. Él se negó. Él vendió todo lo que tenía, ahorró duramente y se propuso viajar para conocer al niño, que por cierto quedó huérfano a temprana edad, porque su madre, como precisamente su compañero de secta, el hermano de Fénix, murió joven y en circunstancias extrañas. Lo agarró la hiperinflación, la crisis económica argentina, finalmente no pudo viajar, entró en una severa depresión y perdió el contacto y la posibilidad de conocer al niño, que sería el heredero del imperio mediático norteamericano en cuestión. Años más tarde, buscando información sobre él y dispuesto a encontrarlo, descubrió que había fallecido a la temprana edad de 16 o 17 años en un misterioso accidente de motocicleta y tras la muerte de sus abuelos, quedándose entonces los abogados de la corporación como herederos de las acciones. ¿Pueden creerlo? En fin, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like y a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Desde tan solo $3 mensuales
hay recompensas exclusivas para mecenas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.